¿Sabía usted que cualquier acción o omisión que cause daño a otra persona puede implicar una responsabilidad legal y la obligación de reparación? Ese principio no solo protege los derechos individuales, sino que también asegura de que las víctimas reciban una compensación justa por los perjuicios sufridos. Soy Lisbeth Pelandria y hoy vamos a estudiar el hecho ilícito y la responsabilidad civil. El hecho ilícito es una acción o omisión que causa un daño a otra persona y es contraria al ordenamiento jurídico. Y la importancia de la responsabilidad civil es que busca asegurar que quien causa un daño a otra deba repararlo, protegiendo así los derechos de las personas afectadas. La responsabilidad civil que surge del hecho ilícito implica la obligación de reparación del daño causado, ya sea mediante la indemnización económica o mediante otra forma de restitución que busca restaurar el estado anterior al daño. La responsabilidad civil por el hecho ilícito se fundamenta en el principio de que quien causa un daño a otro, ya sea por acción o omisión, deba reparar dicho daño. Esta responsabilidad se puede dividir en dos categorías principales. Responsabilidad por dolo se da cuando el daño es causado intencionalmente. Por ejemplo, si alguien rompe deliberadamente la ventana de su vecino, esa persona tiene la obligación de reparar el daño causado. La responsabilidad por culpa ocurre cuando el daño es causado por negligencia, imprudencia, impericia y inobservancia de la norma. Por ejemplo, esto sería un accidente de tránsito. Fundamentos. Los fundamentos de la responsabilidad civil por el hecho ilícito en Venezuela se encuentran principalmente en los siguientes artículos del Código Civil, en el artículo 1185, la cual establece que quien con intención, negligencia o imprudencia causa un daño a otra está obligado a repararlo. También incluye la responsabilidad por exceder de los límites del derecho conferido. El artículo 1186 señala la responsabilidad de los incapaces cuando actúan con discernimiento. Esto implica que aunque una persona no tenga plena capacidad legal, puede ser responsable de sus actos si entiende las consecuencias de sus acciones. Ejemplo, un menor de edad que comprende que sus acciones es dañina y aún así realiza, es responsable según lo establecido en el artículo 1186. Y el artículo 1187 dispone sobre la responsabilidad de los incapaces sin discernimiento y la posibilidad de que los jueces puedan imponer una indemnización equitativa. Elementos del hecho ilícito. Para que exista responsabilidad civil por hecho ilícito debe concurrir los siguientes elementos. Conducta ilícita. Una acción u omisión contraria a la ley. Esta conducta puede ser activa, un acto, o pasiva, una omisión, siempre que infrinja una norma jurídica establecida. Daño. Un perjuicio sufrido por una persona como consecuencia de la conducta ilícita. El daño puede ser material, pérdida económica, daño a la propiedad o moral, daño a la reputación, sufrimiento emocional. Relación de causalidad. El nexo que une a la conducta ilícita con el daño producido. Imputabilidad. La capacidad del autor del daño para responder por sus actos. Por ejemplo, si alguien causa un daño en la propiedad de otra persona, debe demostrarse que la acción, conducta ilícita de esa persona causó directamente el daño en relación de causalidad y que esta persona puede ser legalmente responsable, imputabilidad. Continuamos con las características del hecho ilícito. Antijuricidad. La conducta debe ser contraria al derecho, es decir, debe violar una normativa jurídica establecida. Culpabilidad. Puede ser por dolo, intención de causar un daño, o por culpa, negligencia, imprudencia, impericia. Tercero, daño. Es necesario que exista un perjuicio efectivo y concreto, ya sea material o moral, y la relación de causalidad. Debe demostrarse que el daño es consecuencia directa de la conducta ilícita. Sin esta relación causal no puede establecerse la responsabilidad civil. Por ejemplo, si una persona lanza un objeto desde una altura y este causa una lesión, se configura el hecho ilícito. La acción de lanzar el objeto es la conducta ilícita y la lesión es el daño. El vínculo entre la acción y la lesión es la relación de causalidad. Y la capacidad del autor de entender y controlar sus actos es la imputabilidad. Alcance del hecho ilícito. Según el artículo 1196 del Código Civil venezolano, la obligación de reparación se extiende tanto a los daños materiales
como a los morales, causados por el acto ilícito. Los jueces pueden conceder indemnizaciones por lesiones corporales, atentados al honor, a la reputación, entre otros. Ejemplo, si una publicación difamatoria daña la reputación de una persona, daño moral, el responsable debe indemnizar a la víctima, además de cualquier daño material que pueda haber resultado. La norma rectora del hecho ilícito ya la mencionamos al principio y es el artículo 1185 del Código Civil venezolano. Es la norma principal que rige la responsabilidad por hecho ilícito. Este artículo establece dos situaciones fundamentales. Quien causa un daño con intención, negligencia e imprudencia está obligado a repararlo. Y también establece la responsabilidad por exceder de los límites del derecho conferido. Ejemplo, si alguien utiliza su derecho de propiedad y daña la propiedad de un vecino excediendo los límites de su buena fe, debe reparar el daño causado. Y ya, para finalizar, quiero dejarles un mensaje. Asume la responsabilidad de sus acciones, reflexione sobre cómo sus decisiones pueden afectar a los demás y actúa siempre con integridad y respeto. Cada acción cuenta para construir una sociedad mejor. Gracias por su atención.